va a traer la palabra, por favor le ayudes. Damos gracias a Dios, hermanos. No es una casualidad que este texto esté delante de nosotros hoy. Dios tiene algo que decirnos y vayamos a nuestras Biblias, mis amados hermanos, en la carta de Judas, de los versículos del 17 al 23. Mis hermanos, este es un tema complemento con lo que estamos viendo en la carta de Tito. No solamente la carta de Tito aborda este tema acerca de los falsos maestros, pero esta carta de Judas también nos invita a luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, pero de una manera correcta. Ha habido una mala interpretación en qué es contender ardientemente por la fe, y todos estos conceptos, hermanos, equivocados que adquirimos por tristemente personas que malinterpretan la palabra de Dios nos han afectado, y pensamos que defender la fe es atacar con soberbia o con falta de amor a las personas, o por el otro lado pensamos que tener amor es quedarnos callados y no defender la verdad, y ambos son extremos muy equivocados. Mis amados hermanos, lo que veremos el día de hoy a través de este texto de Judas, la carta de Judas está antes de Apocalipsis, de los versículos 17 al 23, es: protege su iglesia correctamente. Protege su iglesia correctamente. Y lo que veremos en este texto, mis amados hermanos, son dos instrucciones para que protejamos la iglesia de Cristo correctamente. Dos instrucciones para que protejamos la iglesia de Cristo correctamente. ¿Qué es lo que estaremos viendo a lo largo de este texto, hermanos? Dos instrucciones que nos ayudan a proteger la iglesia del Señor correctamente. Piensa en lo siguiente, mis amados hermanos. Piensa en lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha recibido una advertencia que después usted recuerda eso y le salva de algún peligro? Un ejemplo, algo muy sencillo, un letrero como: cuidado con el perro porque te puede morder y mejor te vas por otra calle. O si alguien te ha dicho: ¿sabes qué? No te vayas caminando por esa cuadra porque te puede pasar esto. Y tiempo después recordamos la instrucción y eso nos puede salvar de un peligro futuro. También hay señalamientos que nos ayudan. Por ejemplo, aquí modere su velocidad, curva peligrosa, porque si no pasa eso, si no hacemos caso a la advertencia, puede suceder un accidente. O por ejemplo los letreros que dice peligro de derrumbe, entre otras advertencias. Y lo que quiero resaltar aquí es que el recordar información que nos advierte de lo que nos puede pasar es crucial para defender correctamente el evangelio, para proteger correctamente la iglesia, ya que lo que vamos a ver de los versículos 17 al 19 es precisamente esa instrucción. Acuérdense de las palabras que antes fueron dichas. El recordar la palabra de Dios, el recordar las advertencias que nos hace la Biblia acerca de falsos maestros, acerca de conductas pecaminosas que tenemos que evitar, nos pueden salvar la vida, mis hermanos. Entonces, la primera instrucción que vamos a ver, mis hermanos, la primera instrucción que vamos a ver aquí, de los versículos 17 al 19, es el siguiente, hermanos: recordando con urgencia la palabra de Dios. Recuerden que estamos viendo que Dios nos manda: protege su iglesia correctamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proteger correctamente la iglesia del Señor? En primer lugar, de los versículos 17 al 19 aprendemos, escuche, recordando con urgencia la palabra de Dios. Recordando con urgencia la palabra de Dios. Leo para ustedes el versículo 17, mis amados hermanos, dice así: Judas,
Judas 17 dice, pero ustedes, amados, acuérdense, ojo con esta palabra, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos, mis hermanos, voy a explicar un poquito del contexto de esta carta, es que esta carta de Judas fue escrita por Judas, no el apóstol, mis hermanos, sino el medio hermano del Señor. Judas, medio hermano del Señor, no fue el apóstol, sino su medio hermano. Fue uno de los hermanos del Señor que creyeron en él después de su resurrección. Y esta carta fue escrita alrededor del año 68 o 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Probablemente esta carta fue escrita a una audiencia judía debido a la familiaridad que vemos aquí con los lectores de las citas que hace del Antiguo Testamento. Judas vivió en un tiempo, mis hermanos, en el que el cristianismo estaba bajo un ataque político severo por parte de Roma y la infiltración espiritual agresiva por parte de personas que se apartaban de la fe, parecidos a los gnósticos y libertinos que siembran la semilla para una cosecha gigantesca de error doctrinal. Podría ser que esto precediera al gnosticismo abierto, el cual el apóstol Juan, tiempo después, confrontaría más de 25 años más tarde en sus epístolas. Probablemente a los falsos maestros que se refiere aquí Judas fueron los que sembraron la semilla que después el apóstol Juan combatiría de una manera más abierta, pero algo común que tenían todos estos falsos maestros es lo siguiente, versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Pero ¿cómo son estas personas? Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios, escuche bien, en libertinaje, y número 2, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Cuál es lo común en estos falsos maestros? Distorsionan la gracia de Dios para poder vivir vidas libres de restricciones morales y en pecado. Y número 2, menosprecian el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que pueden hablar en el nombre de Cristo, pero con sus hechos o en su enseñanza lo desprecian y lo hacen a un lado, y Él no es suficiente. Ojo, esto es muy triste. Entonces, el propósito, mis hermanos, de esta carta de Judas es alentar a los lectores a defender su fe debido a la infiltración de falsos maestros. Es lo que encontramos en el versículo 3. Miren, aquí está el corazón de la carta, el motivo de la carta. Judas 1:3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, escuche bien, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Cuál es el propósito de la carta? Luchar ardientemente por esa fe, ese cuerpo de doctrinas recibidas concerniente al Evangelio que ha sido una vez dada a los santos. Y lo que encontramos a lo largo de esta carta, mis hermanos, es de los versículos 5 al 16, el argumento de la carta. Aquí el pastor Judas invita a sus lectores a recordar juicios pasados. Él invita a sus lectores a considerar el juicio hacia falsos maestros en el pasado. Él invita a considerar contrastes para resaltar la impiedad de los falsos maestros. Él los invita a considerar las conductas impías de personajes del Antiguo Testamento. Él los invita a considerar comparaciones o metáforas que describe cómo son los falsos maestros. Y luego los invita a considerar la condenación profetizada de antemano de estos falsos maestros. Y por último, en el versículo 16, los invita a considerar lo perjudiciales que son estos falsos maestros. Es una plaga terrible para la iglesia, porque lo que dice el versículo 16, estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Y después de estas descripciones, entonces de los versículos 17 al 23, el pastor Judas va a lanzar sus exhortaciones pastorales para que puedan ejecutar lo que él los está llamando a hacer, luchar ardientemente por esa fe, pero en estas exhortaciones pastorales les va a explicar cómo hacerlo correctamente. No solamente les dice, luchen por la fe,
sino les dice cómo hacerlo para que lo hagan de una manera que honre a Dios. Porque muchas veces nosotros podemos malinterpretar ese mandamiento, luchar por la fe, y pensamos que es cortar cabezas, pero no es así. Tenemos que entender cómo hacerlo. Y gracias a Dios por esta carta, porque Dios nos está instruyendo cómo proteger a la iglesia correctamente, mis hermanos. A través de estas exhortaciones pastorales dadas por el Espíritu Santo en esta carta, nosotros vamos a aprender cómo proteger a la iglesia correctamente. Vemos que en primer lugar es recordando con urgencia la palabra de Dios, versículos del 17 al 19. Y la primera palabra que quiero que presten atención, mis hermanos, es una palabra importantísima en el argumento aquí del escritor, del pastor Judas. Esa palabra clave, mis hermanos, tiene mucha importancia. Y esa palabra es pero. Note lo que dice el versículo 17, pero ustedes, amados. Ojo, esta palabra pero establece un contraste entre lo que acaba de describir en los versículos anteriores acerca de los falsos, cómo son los falsos maestros, y el contraste en lo que ellos deberían hacer. Ponga atención, mientras que en el versículo 16 nos dice que estos, o sea, los falsos maestros, son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablando con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio, en contraste con estas personas que su condenación ya está profetizada de antemano, en contraste con ellos, ustedes. Ese pronombre ustedes, mis hermanos, se refiere no solamente a los lectores de la carta, sino a los creyentes, o sea, a todos los que estaban recibiendo esa carta, pero que han recibido al Espíritu de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, no solamente aquellos que vienen los domingos a la iglesia, sino aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? La siguiente palabra confirma eso, dice, ustedes amados. ¿Amados por quién? Obviamente, primeramente por Dios, a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un amor pastoral de Judas hacia sus ovejas. Ojo, mis hermanos, ¿cómo se dirige este pastor hacia el rebaño que el Señor le encomendó? Con aquella ternura y con aquel amor, porque las ovejas, aquellos por quienes Cristo vino a morir, son amados por Dios y deben ser amados también por nosotros. Pero ustedes, amados, acuérdense. Y miren, hermanos, Judas se dirige a los receptores de la carta como amados, y como ya les explicaba, esta palabra se refiere a los que han recibido el amor de Dios en Cristo y son guardados por Jesucristo, pero también aquellos que son amados por Judas. Y esta palabra, hermanos, la encontramos también, por ejemplo, en el versículo 3, cuando dice, amados, por el gran empeño que tenía de escribirles. Noten el tono con el que él está lanzando estas exhortaciones. Lo que él les va a decir no es una simple advertencia o no es un regaño, es una exhortación pastoral, es una instrucción para que ellos puedan cumplir con el reto que el Espíritu Santo les está lanzando aquí de luchar, de combatir por la fe. ¿Sí? Ustedes, amados. Ahora, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mandamiento aquí que tenemos que obedecer? La palabra principal aquí es acuérdense, acuérdense. Esta palabra, mis hermanos, acuérdense, puede significar traer a la memoria, puede significar traer una acción pasada al presente, pero la idea de esto, mis hermanos, la idea de esta palabra es poner en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente aquello que ya nos fue dado una vez y para siempre, como decía en el versículo 3. Noten, ese acuérdense denota que ya se nos ha dado algo de mucha importancia y que nosotros tenemos que ejecutar la acción de prestar atención y traerlo a la memoria. Ojo, hermanos, porque nosotros muchas veces con mucha facilidad olvidamos las cosas importantes. De hecho, alguna vez, no sé si le han preguntado, ¿de qué trató la predicación? No, pues de Dios y de qué más, de la Biblia. Estuvo bien bonita, ¿de qué habló el pastor? No, quién sabe, pero estuvo bien bonita, ¿no? Olvidamos con mucha facilidad, hermanos, lo importante. Y este es un mandamiento que estemos alertas, es una urgencia que recordemos con urgencia la palabra de Dios. Porque
Dice, acuérdense, pero acordarse de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos tienen que recordar para poder cumplir esa misión que Dios nos está encomendando de luchar ardientemente por la fe? Usted y yo no podemos combatir por la fe sin la palabra de Dios, sin considerar lo que Dios nos ha dicho. Imagínense, contiendan, luchen por la fe que ha sido una vez dada a los santos, pero ¿cuál fe? No la conocemos, no podemos defender algo que no conocemos. Necesitamos recordar la palabra de Dios. Necesitamos recordar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Lo que nos enseña el versículo 17 es que debido a la fuente de ese mensaje, miren, el versículo 17 dice, acuérdense de qué, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no simplemente aquí el pastor Judas dice, recuerden la palabra de Dios? Porque dice, las palabras que antes fueron dichas por, luego menciona a los apóstoles y menciona a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere resaltar la fuente de este mensaje. No son simples palabras humanas las que nosotros recordamos, es la palabra viva de Dios, ya que nuestro Señor Jesucristo comisionó a estos hombres para hablar en su autoridad y el Espíritu Santo los inspiró para escribir la sagrada palabra de Dios. Y ojo, aquí Judas está distinguiéndose de ellos, por eso no queremos que sea Judas el apóstol, porque él dice los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está incluyendo, por lo tanto no pudo haber sido el apóstol. Por eso decimos que es el medio hermano de nuestro Señor. Aquí Judas no está escribiendo como apóstol, sino como pastor. ¿Sí? Esto es importante. Y él está diciendo que recuerden las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y recuerden, hermanos, que estas palabras que antes fueron dichas por los apóstoles implica la autoridad, la fuente de este mensaje, ya que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Fueron movidos por el Espíritu Santo, ya que Dios utilizó a estos hombres para traernos la palabra de Dios. Y miren, hermanos, es importante porque nuestro Señor Jesucristo advirtió acerca de falsos maestros, los apóstoles también lo hicieron, y Judas está diciendo, recuerden algo que ya ha sido dicho con autoridad, debido a la fuente de su mensaje. Nuestro Señor Jesucristo mismo y los hombres que Él comisionó para hablar el Evangelio ya nos habían advertido de esto. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué usted y yo debemos de recordar con urgencia la palabra de Dios? Vemos al versículo 17, debido a la fuente de su mensaje. ¿Cuál es la fuente de este mensaje? La autoridad misma de Dios, Dios mismo. No son palabras simplemente humanas, es la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos en el versículo 18, mis hermanos, que aquí el pastor Judas está urgiendo a sus lectores a que recuerden la palabra de Dios con urgencia, debido a la eficacia de ese mensaje. Debido a la eficacia de ese mensaje, mire lo que dice el versículo 18. Quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿Qué era lo que les decían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Que en los últimos tiempos habrá ¿qué? Burladores. Burladores. Y esta palabra, hermanos, burladores, no se refiere a gente que le gusta hacer bromas de todos o que se ríe, ¿no? No se refiere a ese tipo de burladores. Se refiere a falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia, que desprecian la verdad y quieren vivir vidas en conformidad a la impiedad, que se burlan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que no tienen temor de Dios. En ese sentido son burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen algunos, como lo menciona Pedro, ¿no? ¿Por qué se les llama burladores? Porque de alguna manera están despreciando el juicio que viene por proclamar mentiras. Son burladores en ese sentido porque están menospreciando la autoridad divina. Se están burlando de Dios. Obviamente Dios no puede ser burlado, pero en la actitud de ellos están burlándose de Dios al tergiversar la verdad de Dios. Y por eso es que esto es muy serio, hermanos. Son burladores. Se burlan de los planes de Dios para el futuro y hacen alardes de conocer la verdad,
pero niegan el juicio que vendrá tras ello. Esa es la implicación. No es gente nomás que se ríe, jajaja, de todo, sino la implicación es aquí que desprecian lo que la palabra de Dios dice y el juicio que viene tras ellos. No les importa o lo ignoran y por eso enseñan lo que enseñan. No tienen temor de Dios, no entienden que va a venir un juicio severo para todos aquellos que distorsionan la verdad. En ese sentido, son burladores. Y otra característica es que nos dice que andan tras sus propias pasiones. Esta palabra pasiones, hermanos, se refiere a fuertes deseos pecaminosos que no se conforman al carácter santo de Dios ni a su palabra. Pasiones a veces puede ser usada en un sentido positivo, de un fuerte deseo, pero el enfoque de ese deseo puede ser algo bueno o puede ser algo malo, pero aquí el contexto es fuertes deseos inclinados a lo pecaminoso. Son personas controladas por sus deseos pecaminosos. Al no tener al Espíritu Santo, son controlados por su naturaleza pecaminosa. Esa es la implicación. Quienes les decían que en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Y la referencia aquí a los últimos tiempos, mis hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió hasta que Él venga, son los últimos tiempos. O sea, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió y hasta que Él regrese, estamos en los últimos tiempos. Y en ese periodo, hermanos, en el que estamos, hasta que Él regrese, tristemente seguirá habiendo de este tipo de personas. Y por eso necesitamos estar alertas. Podemos ver entonces, mis hermanos, que la exhortación que aquí el pastor Judas está haciendo a sus lectores no es cualquier cosa, mis hermanos. Les está diciendo que tienen que recordar con urgencia la palabra de Dios. Ya vimos que por la fuente de ese mensaje, pero también debido a la eficacia de ese mensaje. Es eficaz porque Dios ya lo había dicho y se cumple lo que Dios dice. Y ya había sido esto advertido por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si vamos a Hechos 28:31, miren mis hermanos, cómo esto no es nuevo, cómo no esto es una idea del pastor Judas, cómo hay muchas exhortaciones pastorales y apostólicas de esto. Por ejemplo, en Hechos 28:31, donde el apóstol Pablo, perdón, aquí me cuatrapié un poquito, hermanos. Segunda de Pedro 3, del 1 al 4. Segunda de Pedro 3, del 1 al 4. Para que veamos que estas exhortaciones, mis hermanos, no corresponden solamente a este pastor. Segunda de Pedro 3, del 1 al 4, dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Escuchen, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, escuchen, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Ven cómo esto no es nuevo? Incluso Pedro se remonta más atrás. Dicen, recuerden incluso lo que los profetas también enseñaron. O sea, no solamente los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo advierten esto, no solo nuestro Señor Jesucristo, sino desde el Antiguo Testamento también los profetas del Señor advirtieron que habría falsos maestros. No es algo nuevo. Vemos también una advertencia, por ejemplo, en Primera de Juan 2:18, como si miramos hacia atrás y hacia adelante, hermanos, podemos encontrar esta seria advertencia. Primera de Juan 2:18, que dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es la última hora. Hermanos, este mensaje es eficaz porque nos describe los peligros que enfrenta la iglesia para que la protejamos. Recuerden, estas palabras que fueron dichas de antemano por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando dijo que habría falsos maestros, y por los mismos profetas de antaño, la enseñanza apostólica, la autoridad de la palabra de Dios,
El punto es que también Pablo dijo que en los posteriores tiempos habría burladores, habría falsos maestros. Hermanos, esto es una advertencia clara. No estamos con contemplaciones aquí. Esto es algo muy serio porque la Biblia nos advierte con contundencia que tristemente habrá estos falsos maestros. Mira lo que dice 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ojo, y puedo seguir leyendo más textos, pero hasta aquí le voy a parar, hermanos. El punto es que la instrucción apostólica nos dice, ojo, hay una advertencia. Tristemente habrá falsos maestros. Y esto debe de ser suficiente para que nosotros recordemos esto y digamos, tenemos que seguir la advertencia. Porque la fuente es de Dios y ese mensaje es eficaz. Pero en el versículo 19 vemos en qué consiste esa advertencia. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Está explicando que el cumplimiento de eso que está diciendo, de ese tipo de personas, son así. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Esta palabra mundanos, hermanos, no se refiere simplemente a que pertenecen a este mundo, pues nosotros también somos de este mundo, ¿no? La palabra aquí mundanos hace alusión a lo que se compara con lo que es físico en contraste con el espíritu. De hecho, la palabra griega aquí viene del griego fusikos, de donde viene la palabra físico, pero el punto no es lo material, sino se refiere, hace un contraste con personas que sin la ayuda del Espíritu Santo son víctimas de sus deseos y por lo tanto usan eso como ocasión para caer. Mundanos es usada aquí para referirse a falsos maestros que obedecen los instintos más bajos de su naturaleza pecaminosa al no tener al Espíritu Santo. Eso es a lo que se refiere mundanos. Ojo, que no tienen al Espíritu Santo y por lo tanto son controlados ¿por qué? Por sus pasiones carnales. Judas está señalando cómo son estos falsos maestros para que ellos puedan ver el peligro que son a la iglesia y puedan tomar en serio el mandamiento de recordar las palabras dichas por los apóstoles. Miren lo que dice, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos y luego aclara que por qué son así. Son mundanos debido a que no tienen el Espíritu. Al no haber sido regenerados, al no haber sido transformados en su naturaleza, al no haber nacido de nuevo, son controlados por su carne, hermanos. Y una persona que es controlada por su carne va a causar divisiones en el cuerpo de Cristo. Y eso hace mucho daño. Porque recuerden la oración de nuestro Señor Jesucristo, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es el propósito de Satanás a través de estos falsos maestros? Querer opacar esa unidad que Dios quiere que nosotros tengamos en la verdad, en el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, hermanos, porque estas personas se deleitan en crear divisiones. Pero ojo, a veces es necesario que hayan divisiones y que se divida el error de la verdad. Y cuando hay una división causada por la verdad, eso es algo bueno. Pero el problema es que estos están al revés. Quieren dividir a los que están unidos por la verdad metiendo el error, y ese es el problema. Hermanos, es correcto apartarnos nosotros de donde se está enseñando la herejía, hay impiedad, no hay verdad, y por querer buscar la verdad es necesario que nos apartemos de todo lo impío. Pero lo que no es correcto es que donde está la verdad, donde está el Evangelio de Cristo, donde está la gracia y el amor, nos apartemos por seguir algo que es contrario al Evangelio. Ese es el problema. Ese es el grave problema de los que causan divisiones, que como no tienen al Espíritu Santo, son dominados por su naturaleza pecaminosa. Esa es la implicación. Todo esto nos recuerda entonces, hermanos, la primera instrucción. ¿Cuál es la primera instrucción que hemos visto, mis hermanos? Para proteger a la iglesia correctamente, recordando con urgencia la palabra de Dios. Recordando con urgencia la palabra de Dios. ¿Por qué? Debido a la fuente del mensaje, debido a la eficacia de ese mensaje y debido a la advertencia de ese mensaje, como lo hemos visto aquí en estos versículos. Ahora, la segunda instrucción, mis hermanos, para que nosotros protejamos a la iglesia correctamente, la vamos a encontrar en el versículo 21, que es el centro de los versículos 20 al 23.
La segunda instrucción, póngame atención, mi amado hermano, para que nosotros podamos proteger a la iglesia correctamente es esta: preservándonos unos a otros con urgencia, preservándonos unos a otros con urgencia en el amor de Dios. Preservándonos unos a otros con urgencia en el amor de Dios. Miren, voy a comenzar con el versículo 21, porque esta palabra es la instrucción principal sobre la cual se construyen todo lo demás que está en los versículos. La palabra clave aquí, el mandamiento clave aquí es: consérvense en el amor de Dios. Consérvense. Esa palabrita del versículo 21 es el mandamiento, es la instrucción, es la segunda instrucción que nosotros debemos de seguir. Escuche bien: consérvense en el amor de Dios. Esta es la palabra principal que nos da esta instrucción y que todo lo demás está construido sobre esto. Y esta palabra, mis hermanos, este mandamiento, su significado básico de esta palabra conservarse es, escúcheme bien, vigilar, estar en guardia, teniendo el sentido de atender con cuidado. Es decir, que los receptores de la carta del pastor Judas deben estar velando por ellos mismos para mantenerse en el amor de Dios, en contraste con los mundanos que no tienen al Espíritu y que causan divisiones. ¿Por qué? Ojo, en el versículo 20 aparece otra vez el contraste de la palabra pero ustedes amados. ¿Se fijan? Pero ustedes amados. La primera instrucción, ¿cuál es? Pero ustedes amados, recuerden. La segunda instrucción, ¿cuál es? Pero ustedes amados, consérvense en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. ¿Y qué es conservarse en el amor de Dios? Atender con cuidado, estar vigilando, estar en guardia, en contraste con estos hombres, para ayudarnos a mantenernos en el amor de Dios. Es una manera pastoral de decir: estén vigilantes, cuidándose unos a otros de esta manera, para que puedan llevar a cabo correctamente la labor de defender el Evangelio. La base para obedecer este mandamiento, mis hermanos, es el amor de Dios, lo cual produce la verdadera fe. Ojo, ¿por qué dice consérvense en el amor de Dios? Miren, es bien importante esto. En una ocasión, yo conocí a una persona que decía: yo soy bien celoso del Evangelio y nadie obedece la palabra de Dios como yo, ahí en Judas 3, que dice: contiende ardientemente por la fe. Y a todos estaba listo para cortarles la cabeza y para defender según él el Evangelio, bien impetuoso y todo, y no se le escapaba a ninguna persona viva. Él estaba presto para dar 1000 argumentos. Yo creo que si tú le decías hola, ya te atacaba con 50 argumentos, ¿no? Y tenía mucho celo según esta persona, pero no se le miraba nada de humildad, de amor, de preocupación por las personas. Solo quería ganar debates, solo quería ganar discusiones, solo quería atacar y ofender a las personas, ¿no? Con su agresividad. Y usaba versículos bíblicos, ¿no? Y él decía: es que estoy obedeciendo este mandamiento de la palabra de Dios. Pero curiosamente él nomás leía Judas 1:3, no leyó estos versículos: consérvense en el amor de Dios. Por eso es importante esta instrucción pastoral. O sea, ¿cómo vamos a defender correctamente la fe, el Evangelio? Primeramente recordando la palabra de Dios, esas advertencias que se nos hace, que hay falsos maestros y cómo son, pero por el otro lado también conservándonos, ayudándonos unos a otros a perseverar en el amor de Dios, hermanos. Porque la fe verdadera produce amor, y el amor a Dios es lo que nos va a ayudar a obedecer de una manera correcta. Si nosotros no tenemos amor por Dios ni por los demás, todo va a ser puro ruido, como ya el apóstol Pablo lo enseñó en 1 Corintios 13, ¿no? Si yo tuviera todo el conocimiento, si yo tuviera toda la fe, si yo tuviera todo esto, pero no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Ojo, mis hermanos, podemos ser bien celosos, pero si no tenemos amor, lo único que vamos a causar es una afrenta y un daño a la obra de Cristo, según con el pretexto de querer defender la fe ardientemente. Esto es una exhortación pastoral muy importante para nuestra propia alma, hermanos. Conservarnos en el amor de Dios. Y repito, ¿qué quiere decir conservándonos? Quiere decir que nos ayudemos a velar, a atender con cuidado, a permanecer en ese parámetro de amar a Dios y amar a los demás correctamente. Esa es la instrucción, ese es el mandamiento. Ayúdense unos a otros, es una acción mutua,
a conservarse en el amor de Dios, porque es de la única manera que ustedes van a poder realizar. Ojo, pero antes de eso yo les dijo, atiendan la palabra de Dios, recuerdan la palabra de Dios, teniendo como cimiento la doctrina, la verdad de la palabra de Dios, y teniendo como otro cimiento el amor, ustedes van a poder cumplir esta labor, este reto ante la realidad de falsos maestros. Sin esto no van a poderlo hacer correctamente. Consérvense en el amor de Dios. Ahora, nos va a explicar las demás palabras, nos van a explicar cómo es conservarnos en el amor de Dios. Por eso comencé con el versículo 21, porque ese es el mandamiento, esa es la instrucción, pero las demás palabras son complementos que nos ayudan cómo realizar esa acción, cómo es que nosotros tenemos que obedecer ese mandamiento. Y miren, Dios nos ayuda a través de este texto, nos va a ayudar, hermanos, a través de 3 acciones que nos ayudan a amar más a Dios y a través de 3 acciones que nos demandan amar más al prójimo. Note esta progresión en el pensamiento aquí de esta exhortación pastoral. ¿Cómo conservarnos en el amor de Dios? A través de 3 acciones que nos ayudan a amar más a Dios y a través de 3 acciones que nos ayudan y nos demandan amar más al prójimo. Mire lo que sigue diciendo el texto en el versículo 20. Pero ustedes, amados, ya expliqué nuevamente ese contraste. Y la primera acción, mis hermanos, que vemos aquí, que nos ayuda a amar más a Dios para conservarnos en el amor de Dios, que es la segunda instrucción, es lo que vemos en la primera parte del versículo 20. Edificándose en su santísima fe. Ojo, ¿cuál es la primera acción que nos ayuda entonces a acrecentar nuestro amor por Dios para poder perseverar en su amor? La primera acción que usted y yo debemos de hacer es perseverando constantemente en la sana enseñanza. Perseverando constantemente en la sana enseñanza, porque mira lo que dice el versículo, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe. Edificándose en su santísima fe. Esta palabra edificándose, mis hermanos, nos ayuda a entender la manera en cómo deben de conservarse en el amor de Dios. Esta palabra nos invita a realizar una acción continua, ya que es un verbo que nos describe una acción continua que tenemos que estar haciendo constantemente, hermanos. No una vez o cuando se nos ocurre, constantemente. Ojo, esta palabra es importante, constantemente, ya que nos describe una acción continua. Quiere decir que los receptores de esta carta y por implicación también nosotros debemos estar constantemente edificándonos. Ahora, ¿qué quiere decir edificar? El significado básico de esta palabra es construir sobre o edificar encima. Y esta palabra es empleada en un sentido figurado para describir que ellos debían estar constantemente nutriéndose. Es como, pone la comparación de una construcción, ¿sí? Esa es la implicación. Deben de estar constantemente realizando eso, edificándose. La implicación es nutriéndose de la sana doctrina que ya habían recibido de los apóstoles. No debían agregar un nuevo fundamento, porque hay un solo fundamento, según Efesios 2:20. Miren lo que dice Efesios 2:20. Esto es importante, hermanos. Efesios 2:20 nos dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El fundamento ya fue puesto una vez y para siempre. No hay algo nuevo, no hay una doctrina nueva. Aún cuando Judas estaba escribiendo palabra de Dios, él no estaba agregando algo diferente al Evangelio, simplemente estaba reforzando un área del Evangelio, ¿sí? La doctrina una vez dada a los santos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha sido dado con claridad. No hay nada nuevo que nosotros necesitamos, sino conservar lo que ya nos fue dado una vez y para siempre, que está en las Escrituras, mis hermanos. Ojo, no necesitamos sueños, revelaciones, visiones, profecías, necesitamos solo las Escrituras. Ojo, hermano. Edificándose, nutriéndose. ¿De qué? En su... Luego noten cómo el texto no dice edificándose en su fe. No. Agrega una palabra que agrega la importancia que Dios le da a esto, en su santísima. Y noten cómo el texto no solamente dice en su santa fe, dice santísima fe. Porque esto es importante. Esta palabra que dice santísima lo expresa de una manera exagerada porque es algo muy sagrado, porque es la verdad que nos da vida eterna y la mentira es la que hace que una persona se pierda. Tristemente los falsos maestros abrazan y enseñan el error. Nosotros en cambio debemos de abrazar
la verdad súper sagrada del Evangelio que hemos recibido desde el principio y que está con claridad revelada en las Escrituras. Esa es la implicación. Hermanos, esta doctrina es muy clara, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó. Él murió por nuestros pecados, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y solo por Él, por su vida, muerte y resurrección, por lo que nuestro Señor Jesucristo logró, es que nosotros hemos sido perdonados. La salvación no es porque nosotros nos portamos bien, la merecemos o la ganamos, es gracias a su obra perfecta en la cruz. Él es Dios hecho carne. Esto está claramente revelado en las Escrituras y nadie lo puede cambiar. Esa doctrina que hemos recibido una vez y para siempre es clarísima, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Es lo más claro que tenemos en las Escrituras y lo más fundamental y que nadie podemos cambiar. No podemos sustituirlo por charlas de motivación personal, psicología u otras cosas. Es el mensaje de la cruz el que trae vida eterna a los pecadores y no podemos sustituirlo por nada. Y la palabra fe aquí, mis hermanos, no se refiere a la acción que nosotros ejecutamos o a la confianza que nosotros ejercemos en el Evangelio. Aquí fe se refiere al cuerpo de doctrinas recibidas y reveladas en las Escrituras, es decir, al contenido de lo que se debe creer. Aquí la palabra fe se refiere a la verdad recibida ya en las Escrituras. Cuando dice entonces aquí edificándose sobre su santísima fe, está implicando lo que el Señor Jesucristo dijo en la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Es la exposición constante de las Escrituras la que va a hacer madurar a la iglesia. Es la proclamación de la verdad de las Escrituras la que nutre al creyente. Es la proclamación de la Biblia la que trae salvación. Es la proclamación de la Biblia la que nutre al alma. Y es las Escrituras mismas siendo expuestas a estas verdades las que nos mantienen en esa fe y nos preservan hasta que recibamos el galardón. Es la verdad revelada en las Escrituras la que santifica. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ojo, son la exposición fiel y constante de las Escrituras por la cual nuestra vida es edificada. No hay otra manera. La fe que ha sido una vez dada. Nuestra santísima fe, lo que hemos recibido ya está en este sagrado libro. Y es la exposición continua de ello que nos va a ayudar a mantenernos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al ser expuesta a las Escrituras, entonces nosotros entenderemos quién es Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios, y nuestro amor por Él va a aumentar. ¿Ven esto? No podemos conocer a Dios, no podemos amar a Dios correctamente, si no es a través del conocimiento de las Escrituras. Edificándose en su santísima fe. Obviamente esto, hermanos, implica que la Biblia tiene que ser constantemente predicada y fielmente expuesta, pero también que nosotros estemos leyendo, escudriñando las Escrituras, y que el centro de nuestra adoración sea las Escrituras, y que el centro de nuestras reuniones y de todo lo que hagamos sea conocer más a Dios a través de las Escrituras, mis hermanos. Es de la única manera que nosotros podemos conservarnos en el amor de Dios, y esto tiene que ser una acción constante. Si usted está descuidando las Escrituras, no está leyéndolas con regularidad, no las está escuchando con atención, cuando está siendo proclamada, se sale a media predicación ahí a platicar o a ver qué hace o el celular, lo que sea, esto no le va a ayudar a conservarse en el amor de Dios. Es la exposición constante de las Escrituras la que nos va a santificar y nos va a ayudar a perseverar en el amor de Dios. Es la primera acción que vemos aquí que nos ayuda a amar más a Dios. Pero no es solo esa acción, mis hermanos, está a la par la oración, orando constantemente. Ojo, no es simplemente orar, la implicación es orando constantemente, ya que este mismo versículo dice, orando en el Espíritu Santo. Es la segunda acción que vemos aquí, orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa orar en el Espíritu Santo? En contraste con los falsos maestros, mis hermanos, ponga atención en el versículo 19 que dice que son mundanos, ojo, que no tienen al Espíritu. Esta frase no es una invitación a orar una oración mística o super espiritual, no es como que una oración que cierto grupo de cristianos pueden orar y otros no.
No es una manera específica de orar que sea más efectiva que otra. La implicación es, puesto que ustedes ya tienen al Espíritu Santo porque son regenerados, en contraste con los falsos maestros que son mundanos que no tienen al Espíritu, sus oraciones sí llegan a Dios. Esa es la implicación. Puesto que tenemos al Espíritu Santo, y Romanos 8:26 al 27 nos dice que es el Espíritu el que nos ayuda en nuestra debilidad y el que intercede por nosotros, debido a la realidad de que tenemos al Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, tenemos que orar constantemente. Entonces, esta frase es una invitación a la oración constante, recordándonos la realidad de que ya tenemos al Espíritu Santo. No es una invitación a hacer una especie de oración mística, sino nos invita a la realidad de estar orando constantemente, hermanos. Esa es la implicación. Ojo, si usted nomás lee la Biblia, pero no ora, está en problemas. Si usted solamente ora, pero no lee la Biblia, está en problemas. Es la meditación de las Escrituras y de la oración que deben de ir a la par. Orando en el Espíritu Santo. Y la tercera acción, mis hermanos, ¿a dónde nos va a llevar el orar y el escudriñar la Escritura? ¿Y cómo se va a demostrar ese amor a Dios? Ojo con la tercera acción. Anhelando constantemente la venida del Señor. Anhelando constantemente la venida del Señor, ya que en el versículo 21, la segunda parte, porque ya expliqué la primera parte, consérvense en el amor de Dios, dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es la tercera acción que vemos aquí, que nos explica cómo conservarnos en el amor de Dios. Esperando ansiosamente la misericordia. Esta palabra esperando, mis hermanos, nos describe otra acción continua que debemos de estar ejecutando. Esperando significa básicamente, ojo, esperar con vistas a una recepción favorable. Esperar con vistas a una recepción favorable. No es simplemente como que, ya lo espero. Es esperar con ansias, con vistas a una recepción favorable. Es anhelar que eso suceda ya. No es, sí, a ver cuándo viene el Señor. Es un anhelo fervoroso. Porque tú estás orando, tú estás escudriñando las Escrituras, estás perseverando. Las Escrituras están siendo transmitidas, las verdades de la palabra de Dios, a través de la predicación, a través de la consejería, a través de las pláticas, de todo. El centro es la palabra de Dios. Estamos orando en el Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo debemos estar orando constantemente. ¿Qué va a producir eso? Que anhelemos estar ya con el Señor. No, primero quiero terminar mi carrera, primero quiero ver que mis hijos se realicen, primero quiero realizar esto. Cuando tú conoces más a Cristo, te deja de importar todo lo de este mundo y lo que quieres ya es estar con Él. Y Pablo decía, yo sé que es necesario que me quede, pero yo quisiera ya estar con el Señor. Y de cualquier manera, si el Señor me deja aquí es para su gloria, pero yo ya quisiera estar con el Señor, porque no hay nada que pueda traer más deleite a mi alma que estar ya con mi Salvador, ¿no? Pero ¿qué pensamos nosotros? No, y que primero quiero realizar esto, y que primero esto. Nuestros afectos están basados en las cosas de este mundo. ¿Sí o no, hermano? Ese es el problema. Y aquí la palabra misericordia se refiere a la compasión infinita de Dios hacia aquellos que están en una situación de desdicha. Y en este contexto se refiere a la mayor manifestación de compasión que será manifestada en la segunda venida del Señor, al salvarnos por completo del pecado. Cuando habla aquí de esperando la misericordia, hermanos, es esa compasión infinita de Dios, pero completada ya, cuando el Señor regrese y entonces tengamos cuerpos glorificados para estar siempre con Él, alabándolo. Hermanos, esta frase es aclarada por la siguiente que dice, para vida eterna. Esta frase aclara el sentido de esa misericordia. La implicación es esperar con anhelo esa compasión, esa misericordia infinita de nuestro Señor, hasta cuando Él regrese y nos salve por completo. Cuando dice aquí, para vida eterna, la implicación es, anhelen que esa salvación que ya tienen sea completada para que podamos estar ya con Él adorándolo sin pecado y habiendo cumplido todo el propósito del Señor y poderlo contemplar en toda su gloria y disfrutándolo tal como Él es y alabándolo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esto es glorioso, mis hermanos. Mientras más oremos, mientras más escudriñemos las Escrituras y nos edifiquemos unos a otros en la santísima fe, oremos en el Espíritu Santo, también debe de acrecentar nuestro anhelo por la venida del Señor. Y nuestros afectos de este mundo deben disminuir para que nuestros afectos por el cielo incrementen. Amén. Todo eso nos va a ayudar
a conservarnos en el amor de Dios. ¿Se fijan cómo no nomás es decir, tú estás mal en el error? Es fomentar esto, para que al estar en el amor de Dios conservados, podamos defender y proteger la iglesia correctamente. Ahora, ya vimos 3 acciones que nos ayudan a amar más a Dios, pero el texto no se queda ahí. También nos habla de nuestros deberes hacia los demás. Y ahora vamos a ver las acciones que nos demandan amar más al prójimo. Miren del versículo 22 al 23. La primera acción que nos invita a mostrar amor al prójimo es en el versículo 22 que dice, tengan misericordia de algunos que dudan. Tengan misericordia de algunos que dudan. ¿Qué significa esto? Esta palabra, que es un mandamiento, es otra manera en la cual debemos de conservarnos en el amor de Dios. Y ojo, la implicación es teniendo constantemente compasión de aquellos que están siendo seducidos por el error de los falsos maestros. Nuestro celo debe de estar templado por la compasión. No podemos luchar ardientemente por la fe sin una ardiente compasión por aquellos que están siendo seducidos al error. Ojo, hermanos, no podemos luchar ardientemente por la fe sin una ardiente compasión por aquellos que están siendo seducidos al error. Esto puede llevarse a la práctica ¿de qué manera? Cuando vemos que algún hermano está siendo seducido por una falsa doctrina, abordarlo y guiarlo en amor con las Escrituras para que el Evangelio aclare su corazón y el Espíritu Santo sea quien lo convence, pero mostrando nosotros una verdadera preocupación por sus almas y bienestar espiritual y no solo por querer ganar un debate. Cuando dice aquí, tengan misericordia, esta palabra misericordia es la misma que vimos anteriormente, que se refiere, tengan compasión de aquellos que dudan. ¿Quiénes son los que dudan? Los que de alguna manera están siendo seducidos en su corazón por el error, pero que de cierta manera vemos que están rescatables. Aquí se refiere a los que están en la iglesia, pero que están prestando poco a poquito oído a doctrinas extrañas, que no se conforman a la palabra de Dios. No nos dice, hey, tú, repréndelo con aquel ímpetu porque se va a ir al infierno. Dice, tenle compasión. Y es la compasión la que te va a motivar a decirle, hermano, no escuches a Cash Luna. Hermano, no escuches esas doctrinas erradas. Hermano, no escuches ese falso maestro. Hermano, no te dejes llevar por los judaizantes. No por ponerte un gorrito y circuncidarte ya eres cristiano. Hermano, no te dejes llevar por esas falsas doctrinas. No por odio o coraje, sino por amor a su alma. Porque el Evangelio es lo único que le puede salvar. La compasión, hermanos. Si somos nosotros bien impetuosos, pero por el celo doctrinal, sin mostrar compasión, hermanos, haremos un grande daño. Pero por el otro lado, si en nombre del amor callamos, también estamos causando un grande daño. Somos llamados a contender, a luchar, a defender la verdad, pero con amor. No tenemos opción. Tienes que hacerlo, pero hazlo de la manera correcta. No tenemos opción. O obedecemos esto o no lo obedecemos. Y si lo obedecemos incorrectamente, estaremos pecando también. Si no hay compasión en nuestro corazón, haremos mucho daño. Y si hay cobardía en nuestro corazón, haremos mucho daño. Tengan misericordia de algunos que dudan. En lugar de llenarte de ira, ay, ¿por qué no entiende lo que yo entiendo? Ojo, si no fuera por la gracia de Dios y su misericordia, tú y yo no solamente estuviéramos como ese que está dudando, fuéramos un falso maestro, dominados por nuestras pasiones. Pero como Dios quiso tener misericordia de nosotros y nos regeneró por medio de su Espíritu, por eso es que entendemos la verdad, no porque seamos mejores o más intelectuales, es por la gracia de Dios. Entonces nosotros no somos mejores que los demás. Y eso nos debe llegar a tener compasión. Ojo, aquí el pastor Judas no se está refiriendo en nuestro trato hacia los falsos maestros, se refiere a los hermanos en la iglesia que están siendo afectados por esos lobos rapaces. Vean, esto no significa que nosotros debemos de, sí, señor falso maestro, pásele bien a gusto aquí, usted que dice que Jesús no es Dios, tenga un asiento en primera y le damos el asiento. No se refiere a una actitud indulgente en nombre del amor, no, se refiere de velar por el cuerpo de Cristo. Aquellos que están dentro de nosotros, pero que están comenzando a dudar, que están siendo que están siendo seducidos por el error. Que lo que nos debe de impulsar a hablar con ellos y a orar por ellos y hacerles ver es el amor, la compasión. No luego la soberbia o la ira o el disquecelo que nosotros manifestamos, ¿no?
Ahora, este es un grupo de personas dentro de la iglesia, hermanos, que no abiertamente abrazan el error, pero que poco a poco como que están siendo seducidos. Son aquellos hermanitos que de plano no entienden y siguen escuchando predicadores o predicaciones que no deben, o andan de repente yendo a otras iglesias que no deben de ir y todo eso, y como que no andan muy firmes, ¿no? Pero están rescatables hasta cierto punto si doblegan su corazón a la verdad. Pero hay otro grupo, hermanos, que ya está un poco más comprometido con el error, y este es el segundo grupo que vemos aquí. La primera acción es teniendo compasión de quienes dudan. La segunda acción es, ya no es teniendo compasión, rescatando a quienes están dudando, rescatando a quienes se están desviando, porque el texto dice a otros, o sea, a este otro grupo, sálvenlos, pero no simplemente sálvenlos, dice arrebatándolos del fuego, añadiendo ímpetu a la acción. Es una manera de figurar de decir, unos ya huelen humito, ya están achicharrados, arrebátalos, en un sentido figurado obviamente, ¿no? Arrebátalos del fuego porque ya huelen achicharrados, y están más comprometidos con el error. Y aún así, el amor es lo que nos impulsa a hacer esa acción. Esta palabra salvar, hermanos, obviamente no significa que nosotros les vamos a dar vida eterna, no habla de salvación en ese sentido. Se refiere a preservar a uno que está en peligro de destrucción o rescatar. La implicación es rescatar de las garras de los falsos maestros y por consecuencia de abrazar un falso evangelio que condena y que no puede salvar. La expresión arrebatándolos del fuego es metafórica, da a entender que este grupo de personas ya están comprometiéndose con el error y es como si los tuviéramos que estar quitando del mismo infierno, del mismo fuego. Se requiere amor y valor para confrontar a alguien que ya está comprometiéndose con el error, pero debemos hacerlo para conservarnos en el amor de Dios. Aún aquellos que ya huelen a chicharradito, hermanos, el amor es el que nos debe de impulsar a arrebatarlos del fuego, a salvarlos, a predicarles con amor, paciencia y perseverancia el evangelio y decirles, no, mi amado hermano, mira, la palabra de Dios, la escritura enseña esto, no eso. No te dejes llevar por el error. Y en tercer lugar, la tercera acción que nos demanda cómo conservarnos en el amor de Dios, manifestando amor hacia el prójimo, es en la segunda parte del versículo 23, que dice, y de otros tengan misericordia con temor. La tercera acción es teniendo compasión con reverencia a quienes ya se desviaron. Estos ya están comprometidos con el error. Teniendo compasión con reverencia hacia quienes ya se desviaron, mis hermanos. Miren, y de este grupo dice, de estos tengan misericordia, pero con una reserva, miren. Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. La palabra aquí misericordia significa compasión, tener simpatía con la otra persona en su miseria y especialmente simpatía más manifestada en esos actos. Pero advierte, tengan misericordia, pero hay una manera con este grupo que deben de manifestar la misericordia y es con temor. Indica el modo en el cual debemos de ejecutar la misericordia, con un respeto reverente hacia Dios por la indignación que debe de causar el error y la vida pecaminosa de quienes introducen el error y hacia quienes caen en sus engaños. Es decir, sí, misericordia, pero al mismo tiempo con una indignación santa por el pecado y por el error. O sea, no es así como que, sí, todos son bienvenidos, abrazos de oso para todos, ven hermanito, no. O sea, tener misericordia, la compasión, pero al mismo tiempo un odio por el pecado, un odio hacia la falsa doctrina y un temor de no ser arrastrados al error nosotros mismos, porque no estamos exentos al pecado. ¿Se fijan? Estas acciones, hermanos, nos describen entonces la manera en cómo nosotros debemos de manifestar esta compasión hacia este tercer grupo, ¿no? A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros, pero en este tercer grupo, tengan misericordia con temor, aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada con la carne. Esta palabra, hermanos, aborreciendo, es una metáfora, es una comparación que describe la manera en la cual, nos sigue describiendo la manera en la cual tener compasión de estas personas. Y es que esta imagen nos remonta a la repulsión que debemos de sentir por la vida pecaminosa y a la que los orilla vivir un falso evangelio y el cuidado de no ser seducidos por aquellos a quienes se pretende predicar el evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado porque estas personas ya están comprometidos con el error y no es como que,
vente a mi casa por un cafecito y mira, hermano, bien. No, con cuidado. Con cuidado. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne implica esa repulsión que debemos de sentir por la vida pecaminosa que nos orilla a vivir un falso evangelio y el cuidado de no ser seducidos por aquellos a quienes pretendemos evangelizar, hermano. ¿Sí? Y estas imágenes, hermanos, de la ropa contaminada y de arrebatarlos del fuego, como los receptores de esta carta eran judíos, ellos entendían esta imagen remontada, por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículos 2 y 4, miren que encontramos esta imagen en la visión de el sumo sacerdote Josué. Zacarías 3, 2 y 4, mis hermanos. Cuando dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que has cogido a Jerusalén. Y luego dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Hablando de Josué, ¿no? Que estaba vestido de ropas viles. Entonces, un tizón arrebatado del fuego quiere decir un pecador que ya está casi mereciendo ser achicharrado, pero rescatado por la misericordia de Dios, ¿no? Y miren la imagen de las ropas viles en el versículo 4. Desde el versículo 3, perdón, Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel del Señor, delante del ángel, perdón, y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias, y él dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. ¿Qué representa entonces esas ropas sucias? Una vida abominable ante los ojos de Dios, ¿no? Pecaminosa. Es una imagen para que nosotros entendamos como, hey, ten compasión de ellos, pero con mucho cuidadito. No vaya a ser que tú te seas contaminado también con su pecado, ¿no? No aplaudas su conducta, sí sea amoroso, sea compasivo, pero ten cuidado. Tu objetivo es hablar la verdad en amor y defender y no salirte del evangelio. No tengas esa idea descuidada de que, pues es que como por amor a mí no me va a pasar nada y como yo ya estoy en la verdad y todo. Vente falso hermanito, que ya estás bien comprometido con el error. No, cuidado. Siempre debemos de estar odiando el pecado, siempre debemos de estar odiando la falsa doctrina, pero al mismo tiempo teniendo compasión de aquellos, aún de nuestra propia congregación, que pueden llegar a ser arrastrados por estos falsos maestros. Esa es la implicación, hermano. En todo esto, noten cómo todo esto es parte del mandamiento, consérvense unos a otros en el amor de Dios. ¿Se fijan? Con 3 acciones que nos ayudan a amar más a Dios y 3 acciones que nos demandan a demostrar ese amor al prójimo. Esta es la manera en cómo nosotros debemos de conservarnos en el amor de Dios. Mis amados hermanos, entonces hemos recorrido en estos versículos, versículo por versículo, y lo que queda claro aquí es que nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo. Entonces, ¿qué nos ha dicho el Señor a través de este pasaje? Recuerden que en este texto, mis amados hermanos, hemos visto 2 instrucciones que nos ayudan a proteger correctamente la iglesia. 2 instrucciones para proteger correctamente la iglesia. Recuerden, en el versículo 3 de esta carta nos dice que luchemos ardientemente por la fe, pero en estas últimas instrucciones pastorales, pero háganlo de esta manera. Ojo. 2 instrucciones que nos ayudan a proteger la iglesia correctamente. ¿Qué fue lo que vimos? En primer lugar, de los versículos 17 al 19, recordando con urgencia la palabra de Dios. Y en segundo lugar, de los versículos 20 al 23, preservándonos unos a otros con urgencia en el amor de Dios. ¿Cómo? A través de 3 acciones que nos ayudan a amar más a Dios. ¿Cuáles son? Perseverando constantemente en la sana enseñanza, orando constantemente, anhelando constantemente la venida del Señor, y luego con 3 acciones que nos demandan amar más al prójimo. ¿De qué manera? Teniendo compasión de quienes dudan, rescatando a quienes se están desviando y teniendo compasión con reverencia a quienes ya se desviaron. Ahora, mis hermanos, quiero que tengan en mente esto. El Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque su sacrificio expiatorio fue suficiente para asegurar la salvación de aquellos a quienes vino a salvar. Mateo 16, 18, nuestro Señor dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una promesa de que aunque hay falsos maestros, aunque el infierno mismo, aunque Satanás mismo odia la obra del Señor, la iglesia no podrá ser destruida porque es de Él. Hechos 20, 28 al 31, también hay un llamado para cuidar a la grey. Hechos 20, 28 al 31 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo
les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Amada iglesia, somos llamados a velar por esto. Y también este texto te incluye a ti si tú estás sin Cristo. Este texto nos instruye claramente cómo defender la verdad, cómo proteger la verdad, cómo protegernos unos a otros en el amor de Dios, trayendo a la memoria la palabra de Dios y perseverando en el amor de Dios. Pero quiero decirte que esto es imposible sin un nuevo nacimiento. Sin el Espíritu Santo es imposible obedecer estos mandamientos, porque estaríamos como lo que dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Para poder no ser mundano, tú necesitas nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3, y necesitas reconocer que en tus propias fuerzas no puedes, que eres pecador y que tu pecado te separa de Dios y que tu única esperanza está en Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía plenamente en Él para que puedas ser preservado en el amor de Dios. Todo esto es posible por la obra del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Así que concluyo con lo que dije en un inicio, mis hermanos. Protege su iglesia correctamente. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, a través de estas instrucciones pastorales, hemos entendido, Señor, que tú nos demandas a defender la verdad, pero que lo hagamos de una manera correcta, Señor, recordando tu palabra y preservándonos unos a otros en tu amor, para que podamos, Señor, así glorificar a Cristo, Señor, siendo guardados por tu poder y gracia en el Espíritu Santo, para que manifestemos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras palabras, Señor, y tu iglesia sea protegida de una manera correcta, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil esta labor, pero que tu Santo Espíritu nos capacite para poder obedecer, Señor, estas instrucciones y poder crecer en nuestro amor a ti y en nuestro amor al prójimo, para que Cristo sea glorificado y poder así proteger a la iglesia de una manera correcta. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.